La economía española está atravesada por dos fuerzas, yo diría, opuestas. Una fuerza expansiva por el rebote del turismo. En fechas recientes hemos conocido datos muy favorables. Y también la fuerza del mercado laboral con datos positivos, por ejemplo, para el mes de abril. Pero también, bueno, la economía está atravesada por otra parte por una fuerza recesiva, negativa, por, bueno, unos precios de la electricidad y los carburantes desbocados que redundan en más inflación. Una inflación que, bueno, recorta el poder adquisitivo de las familias. Los salarios apenas crecen un 2,5% frente al 10% prácticamente de IPC en marzo, el 8,5% en este momento. Esto además obliga al Banco Central Europeo a poner fin a una política de tipos de interés hiperreducidos, prácticamente de cero. Ahora estamos ya en el 2% de tipos de interés, que encarece el coste de la deuda pública y, por tanto, bueno, pues presiona al alza sobre un déficit público que de manera crónica se sitúa en aproximadamente el 4,5% del PIB, con además un riesgo al alza por la indiciación de las pensiones. En ese sentido, la revalorización está ya fijada por ley, una ley que se aprobó a finales del año 21 y que tiene en cuenta en cada año la inflación media del año contada desde el diciembre, en este caso será desde diciembre del año 21 hasta noviembre del año 22. Será la revalorización que se aplicará en enero del año 23. De acuerdo con las previsiones de inflación de Funcas, la inflación media del año puede estar en torno al 6,8%. Bueno, eso quiere decir que el impacto, teniendo en cuenta que cada punto de IPC viene a representar aproximadamente un coste de unos 1.700 millones de euros, pues el impacto total sobre el gasto en pensiones podría estar alrededor de los 11.500 millones de euros. Y claro, la cuestión, la carga para las arcas públicas es que este es un gasto estructural, es decir, es un gasto que se consolida, que se mantiene. Bueno, esa inflación que estimamos en torno al 6,8 para la media anual podría ser más. Puede ser más, por ejemplo, si se corta por completo el suministro de gas ruso a Europa, porque, bueno, pues la cotización del gas sería aún mayor. Esto todavía va a tener un cierto impacto en el precio de la electricidad, incluso con precios topados del gas que entra en el mercado eléctrico por razones técnicas, pero además indirectamente entra en todo el aparato productivo y obliga a las empresas a ajustar sus tarifas de venta, sus precios de venta, y por tanto se verá también en el IPC. El impacto del IPC sobre cada hogar es diferente. Para empezar, porque cada uno tenemos nuestra propia cesta de la compra en función, digamos, de nuestras necesidades, de la edad de las personas, del lugar de residencia. Todo eso determina que los efectos de inflacionistas están siendo mayores sobre los niveles de renta bajos, porque es donde los gastos de vivienda, de electricidad, de alimentación, etcétera, tienen un mayor peso relativo sobre el conjunto del gasto de los hogares, ¿no? Claro, una revalorización generalizada para todos igual, pues sitúa la recuperación del poder adquisitivo en la misma medida para niveles de renta altos, medios o bajos. La indiciación, bueno, tiene un lado positivo, efectivamente, que es que la capacidad de consumo de los pensionistas, que son 8 millones, bueno, pues se mantiene, pero por otra parte repercute negativamente en la hacienda pública y de alguna manera, de forma indirecta, también en otros gastos públicos que se contienen, que hay que contener para, bueno, pues mantener el déficit público y la deuda pública en cotas, yo iba a decir razonables, pero digamos, por lo menos sostenibles. Bueno, los salarios públicos son el otro gran componente del gasto, además de las pensiones, porque los salarios públicos son alrededor del 25% de todo el gasto público y ahí pensemos que estamos incluyendo, no pensemos en la administración del Estado, no, pensemos sobre todo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales, que entre los dos niveles de gobierno son alrededor del 80% del empleo público en España. Mucho más que la Administración General del Estado, ¿no? Ahí también, bueno, pues la modificación de los salarios o la actualización que se pueda hacer es muy previsible que esté por debajo de lo que vaya a representar el IPC y, por lo tanto, aquí sí que, aunque no estamos hablando de la economía privada y no encarece los costes de producción de las empresas y la competitividad privada, porque el sector público funciona con otras pautas, sí que estaría marcando algunas tendencias. Es decir, va a ser muy determinante, muy importante cuál sea finalmente el resultado de ese proceso de negociación en el ámbito del sector público respecto a la actualización o no de los salarios con arreglo, entiendo, a mecanismos distintos del IPC. Los buenos datos de empleo ciertamente bueno, son positivos en general para, digamos, como indicador de la marcha de la economía, pero también porque también facilitan más recaudación en términos de entradas de cotizaciones sociales para la hacienda pública, para la seguridad social.
Entonces, bueno, pues esto sí que ayuda, pero yo creo que va a ser muy insuficiente todavía frente al gasto adicional de una indiciación de las pensiones en el IPC. Apenas cubriría tal vez una tercera parte del gasto adicional en términos de pensiones que implica una indiciación plena de las prestaciones. Otros países aplican sistemas diferentes, es verdad, y también en España ha habido propuestas o sugerencias de revalorizar en cuantías diferentes las pensiones mínimas del resto de las pensiones, en establecer revalorizaciones según las cuantías. Lo cierto es que ya digo que en los países europeos hay mecanismos automáticos como sucede en España o en Italia, pero también hay otros países que revalorizan con el IPC, pero corrigiendo o con algunas restricciones según la evolución del PIB o según la evolución de los salarios, que previsiblemente crecerán menos que lo que vayan a crecer el IPC.